Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Nos encontramos ya en el inicio de una nueva semana y en el inicio también del estudio de una nueva porción semanal de la bendita Torah. La porción que vamos a estar estudiando durante esta semana lleva por nombre hebreo Emor, que significa habla. Y la lectura que vamos a considerar en este día va a ser el Levítico, capítulo 21, los versos del 1 al 15. El Eterno continúa dando instrucciones en relación a la santidad. Y en esta ocasión toca el turno para los sacerdotes. Así como en su momento cuando vimos el tema de las leyes, de las ofrendas que serían presentadas, primero el Eterno trató el asunto con el pueblo de Israel en general y después con los sacerdotes, el mismo tema de las ofrendas, pero con los sacerdotes. Ahora le toca el turno a los sacerdotes recibir sus instrucciones en cuanto al tema de la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que había unas leyes de santidad para el pueblo y que había otras leyes de santidad para los sacerdotes. Efectivamente, nos vamos a dar cuenta que las leyes que reciben los sacerdotes son distintas a las que recibía el pueblo en general. Las leyes dadas a los sacerdotes tienen un nivel de exigencia mucho más elevado. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Bueno, que el Eterno demanda un nivel de santidad mucho mayor en los sacerdotes que en el resto del pueblo. Si lo vemos de esta manera, el Eterno había llamado al pueblo de Israel y había escogido al pueblo de Israel para que le fuera una nación santa, es decir, una nación apartada del resto de las naciones de la tierra. Y dentro de lo que es el pueblo de Israel, el Eterno eligió a una de las 12 tribus de Israel, esto es a la tribu de Leví, para apartarla para su servicio, para consagrarlos en el servicio del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, la tribu de Leví automáticamente adquiría un nivel de santidad mayor que el resto del pueblo de Israel. Y luego, dentro de la tribu de los levitas, fueron elegidos aquellos que iban a ejercer el sacerdocio, porque no todos los de la tribu de Levita eran sacerdotes. Entonces son escogidos los sacerdotes y automáticamente los sacerdotes adquieren un nivel de santidad mayor que el resto de la tribu. Y dentro del grupo de los sacerdotes fue elegido aquel quien sería el Cohen Hagadol, esto es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote adquiría automáticamente un nivel de santidad mayor que el resto de los sacerdotes. Con todo esto, estamos viendo que ciertamente existen distintos niveles de santidad entre los hijos de Israel, entre aquellos que formamos parte del pueblo elegido. Y aquí es importante tener en claro qué es lo que esto significa. ¿Qué significa el tener un nivel mayor de santidad que otra persona? Se está hablando acá de superioridad espiritual, se está hablando de que estas personas eran mejores que los otros. Realmente lo que podemos observar cuando analizamos detalladamente los mandamientos que el Eterno le da en general al pueblo de Israel, los mandamientos que le da a los sacerdotes y los mandamientos que le da al sumo sacerdote, nos damos cuenta que el tema de la santidad tiene que ver con el nivel de compromiso que la persona tiene para con el Eterno, con el nivel de responsabilidad que la persona adquiere para con el Todopoderoso. En ese sentido, el sumo sacerdote de toda la nación de Israel era la persona que estaba más comprometida con el Creador del universo. Era la persona a la cual se le exigía mucho más obediencia y mucho más santidad que al resto de la nación. Y así sucesivamente con los sacerdotes, con los levitas, con el resto del pueblo de Israel. Esto es cómo funciona
la santidad para con el Eterno. Recordemos entonces que todos aquellos que hemos sido llamados por el Eterno a través de su bendito Hijo, nuestro Redentor, Yeshua, todos aquellos que hemos declarado fe en el Hijo de Dios, estamos ya de por sí en un nivel muy importante de compromiso espiritual, en un nivel muy importante de santidad, en donde tenemos que ser distintos al resto de las naciones. Pero formando ya parte del pueblo elegido, todavía podemos esperar un llamado para subir a un nivel superior dentro de la nación santa, y quizás a otro nivel y quizás a otro nivel. Así que, hermano, hermana, tenemos que tener nuestros oídos espirituales muy sensibles al llamado del Eterno y poder discernir a cuál nivel de santidad es al que Él nos está llamando. ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometernos al nivel del sumo sacerdote, o al nivel de un sacerdote, o al nivel de un levita, o al nivel de un ciudadano simplemente del reino de Israel? Eso es la convicción que cada uno de nosotros debe de tener en cuanto a la santidad. Que el Eterno te regale una semana llena de bendiciones.